que vamos a abordar un tema realmente trascendente e importante, o temas en general que tienen con nuestra vida en sociedad. Porque a esta altura del partido, nuestra sociedad está viviendo momentos muy especiales, muy particulares. Es decir, yo pienso que hay un porcentaje muy alto de nuestra sociedad que está pensando dónde estamos, qué estamos viviendo. Pareciera que existiera una anarquía muy particular en el ejercicio pleno de los derechos que nos dictan las normas jurídicas. No hay a lo mejor respeto por las normas. Hay exabruptos, hay superación de límites, es decir, no se respeta todo aquello que tiene que ver con un equilibrio, una actitud más o menos prudente. Porque asistimos, por ejemplo, a declaraciones de un vicepresidente de la República que, denostando autoridades de la nación, jueces federales, abogados de prestigio, realmente, pero así impunemente, cuando se quiere agredir o se quiere de algún modo tomar la iniciativa de tratar de defenderse con un ataque. Entonces, frente a estas alternativas, frente a algunas actitudes que generan renuncias especiales, uno no puede menos que decir, bueno, vamos a analizarlo, pero vamos a analizarlo prudentemente, desde el punto de vista jurídico, de gente que piensa, efectivamente que gente que piensa. Entonces, hoy hemos rodeado esta mesa del doctor Daniel Sapsay, constitucionalista que ustedes ya conocen, el doctor Guillermo Yanco, como para que tratemos de analizar efectivamente qué pasa en este país. ¿Cómo se puede sentir la gente frente a esto que está ocurriendo? ¿Cómo podemos admitir realmente que esto pueda efectivamente suceder en el país? Yo creo que en la historia del país, aún a pesar de que hubo extremas políticas que vulneraban principios de libertades, no creo que se haya sobrepasado tan abiertamente lo que establecía el límite jurídico. Gracias, Daniel, por venir. Un gusto estar contigo. Guillermo, gracias por venir. Y me estaba refiriendo un poco a las manifestaciones del vicepresidente frente a lo que es la investigación del caso Ciccone, la actitud posterior del procurador Righi. Es decir, un análisis, Daniel, respecto de esto. Mira, a mí la sensación que me da es como que todo estuviera subvertido. ¿Por qué digo esto? Porque aquel que está siendo seriamente sospechado, investigado en un affair francamente escandaloso, que además ha quedado prácticamente demostrado que ha sido mendaz, que ha mentido, por ejemplo, en relación a su relación con Van der Broele. Las pruebas que aparecen creo que son concluyentes. A mí por lo menos nadie me paga las expensas por mi linda cara, o porque hace como una donación, ni tampoco el cable de la televisión. Se transforma en una suerte de fiscal de aquellos que lo juzgan y entra además a tirar para todos lados, transformándose en una suerte de adalid del saneamiento de la justicia y del Ministerio Público, me refiero al Procurador General de la Nación, cuando en realidad todas esas declaraciones están solo invalidadas de parte de quien vienen, porque de ninguna manera el acusado puede, además alegando su propia torpeza, es decir, él denota que está involucrado en todos esos hechos, por ejemplo, en la posibilidad de abordar a los jueces a través de alegatos, de recibir a personas que a uno le ofrecen coimas, que no se denuncia a pesar de ser un funcionario público de primer nivel. Es decir, todo invalida las declaraciones que ha hecho. Inclusive lo autoincriminan, porque él encubre, por lo que él mismo dice, hechos tan graves en donde involucra al presidente de la Bolsa de Comercio, donde involucra a su vez a estudios jurídicos muy importantes, pero, sin embargo, tiene la capacidad de dar en el blanco. En primer lugar, logra con esa estrategia torcer el punto de atención, el centro de atención.
ya no es más Chicone Calcográfica, la FER y la situación de un vicepresidente que sigue siendo a pesar de una situación tan comprometida. Ahora de lo que se trata es de hablar de cómo era Rigui, quién era Rigui, si el juez Rafecas debe ser recusado, se tiene que excusar o no, si Rivoli investigaba bien o no, ya están tratando también de recusarlo. Es decir, recomponer todo el tablero para que el mismo sea más afecto a sus intereses, es decir, poder tener una situación en donde la impunidad esté garantizada. Ahí quiero llegar. Ahí quiero llegar. Sí. Frente a este hecho que magníficamente estás mostrando, ¿cuál es la vivencia que tenemos los ciudadanos frente a esta invasión, a pasar por los límites de lo que está estatuido jurídicamente? Esto es un poco el esquema. ¿Cuál es la seguridad que tiene el ciudadano de poder saber que existe una justicia real, que aplica lo que corresponde, la norma que corresponde, cuando frente a cualquier invasión el poder de turno, en este caso en particular, puede tirar abajo la cosa, porque no le conviene? Esto es, ¿qué inseguridad? ¿Hay seguridad jurídica? ¿Hay inseguridad? Mira, yo te digo en primer lugar, yo agradezco estar con el doctor Daniel Sapsay, que es una personalidad pensando en estos temas, pero ya que me das la posibilidad, hago un pequeño comentario. Yo creo que muchos ciudadanos están azorados, muchos ciudadanos hay como una situación donde la cabeza se nubla pensando dónde estoy y qué pasa con esto. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Porque lo peor que puede ocurrir, es decir, uno sabe que hay situaciones que están mal o que siente como malas para uno. Ahora, estas situaciones provocan la duda, y ante una situación de duda, la cabeza se empieza a poner con serias dificultades. Sobre todo cuando hay un gran problema con el cumplimiento de la ley. Yo traje un recorte, de casualidad tengo este recorte, de página 12, del diario Página 12 del día 1 de abril. El diputado Agustín Rossi es el presidente de la Cámara de Diputados, del Frente para la Victoria. Título de la nota: las leyes están para ser cumplidas. 1 de abril. Cuando uno ve del 1 de abril a estos días de abril en que estamos sin exclusiones, dice, ¿me lo dijo en serio? A la luz de tantas situaciones que el doctor Sapsay acaba de denunciar que son de incumplimiento. Entonces, la gente, consciente o inconscientemente, muchos hombres y mujeres se preguntan, ¿puede haber tanta arbitrariedad? ¿Pero qué hago yo con esa arbitrariedad? ¿Qué hago con mi seguridad jurídica? ¿Quién me asegura a mí que yo estoy a salvo de una situación ante alguien que me pone en un lugar y me cambia el eje, como dijo Daniel Sapsay hace un ratito? Me cambia el eje y resulta que yo, que pensé que era, dejo de ser y paso a ser otra cosa. Pero el gran problema que existe acá, por eso es interesante lo que podamos hablar con Daniel, el gran problema es que ningún ciudadano argentino se puede sentir jurídicamente protegido. Sin lugar a dudas. Los derechos no tienen ningún valor, son como virtuales o potenciales. Se respetan en la medida que al poder le convenga o no le moleste. A partir del momento en que eso no es así, todo derecho queda como un derecho que se transforma en una prerrogativa que el soberano es como si lo hubiera concedido graciosamente y del mismo modo lo puede retirar. Es volver a una monarquía. Sin entender que la esencia de un sistema constitucional de derecho es el reconocimiento de derechos de las personas que las personas poseen en su calidad de tales, al mismo modo que su cabeza, su tronco y sus extremidades. Por lo tanto, lo que las autoridades tienen que hacer es lo máximo para garantizar el pleno goce y disfrute de esos derechos, no el transformarlos en derechos virtuales que cual gracias divinas se retiran o se brindan en función del momento y de la conveniencia del que gobierna. Pero el análisis que yo me hago es los legisladores nacionales, es decir, la oposición por supuesto no tiene fuerza como para poder controvertir todo esto, pero yo digo, los legisladores aún del oficialismo, ¿cómo puede ser que tengan tan lavado el cerebro que no permitan que se respeten las condiciones mínimas de seguridad jurídica? Que yo creo que hay un credo y una situación de obediencia debida que ha transformado en la necesidad de obedecer una suerte tan férrea
que creo que están obnubilados por el temor, que habría que ver el temor en qué subyace, si solamente en lo que les podría ocurrir o porque de muchos se conocen cosas que pueden ventilarse y es mejor, por lo tanto, bajar la cabeza. Yo creo que hay un poco de todo, lo cual es muy grave, ¿no? Yo ampliaría esta inquietud de Luis y te pregunto, este temor, esto que vos describís ante la pregunta de Luis, ¿por qué sucede? ¿Qué pasa que hay este sometimiento? Porque además está demostrado desde el psicoanálisis y ahora parece que se pone en práctica en el ejercicio de la función pública. ¿Qué pasa con aquellos que se someten, que además luego son castigados? Digamos, me parece que más Caso allá Righi. de participar o no... Caso de Moyano. De Esteban, claro, Moyano. Caso de Eskenazi. Mira rápidamente cuántos aparecen. Exactamente. Que han estado como mínimo complacientes con el como mínimo. Más de los más favoritos del poder. De los más favoritos. Entonces, ¿qué les pasa? ¿Qué está pasando? Que ellos se someten. ¿Qué se piensa? Que se someten y luego son castigados. Y ahí me gustaría preguntarte por un tema que vos conocés muy bien, que es el derecho de daños. Que los franceses hablaban de los daños, de esas expectativas, el daño que se produce a una expectativa de mejor vida, el daño cuestiones que te frustran y que producen un daño. ¿Qué pasa con el daño de la sociedad? ¿Cómo se resuelve este tema? Yo creo que es una relación casi sadomasoquista, ya que pasamos al terreno del psicoanálisis como un profano, estoy hablando. Porque en realidad pareciera que el daño es relativo porque habría algún goce si se soporta una situación semejante. Han sido muy pocos los que se han apartado del camino y que hoy en día lo ven con una visión crítica, cuando comprobaron cuál es la perversidad del sistema. Pienso en el caso de Julio Bárbaro, que me parece precisamente un caso muy loable y que además explica como poco, porque lo conoció de adentro. Pero el resto queda totalmente atrapado en esas redes, inclusive cuando es apartado, tampoco se anima a la crítica ni a revelar situaciones tan injuriantes. Pienso en alguien que respeto, el ex canciller Tajana. Sí. A él le pasó también algo similar a lo que le pasó a Righi, siendo un histórico del peronismo. Exacto. Además, totalmente ligado al camporismo, que se reivindica tanto como la esencia ideológica de lo que es el kirchnerismo. Sin embargo, se fue silenciosamente e inclusive en las distintas elecciones veo que apoya. Voy a hacer rarísimo. un pequeño corte y después continuamos con el tema porque es realmente interesante para ver dónde está la idiosincrasia del pueblo argentino que está permitiendo absolutamente o asiste silenciosamente a esto. Ya volvemos.